Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Los versículos que leía el pastor Ronald, lo que Pablo va a comenzar a hacer es a poner una plataforma, a traer una sanidad, a traer una correcta evaluación de la condición espiritual de los corintios para poder después edificar. Más adelante en este capítulo vamos a ver cómo Pablo comienza a hablar de edificación, de colocar un fundamento, de la necesidad de que cada uno evaluemos cómo edificamos, cómo tomamos decisiones. Pero antes de entrar ahí, Pablo lo que hace es como una radiografía y le muestra a la iglesia áreas que necesitaban superar, áreas que necesitaban corregir, las transiciones que ellos necesitaban hacer para poder avanzar a una saludable edificación, un saludable crecimiento. Qué importante es que nosotros una noche como hoy entendamos algo clave que Pablo va a hacer. Pablo va a traer una palabra de exhortación. La palabra de exhortación siempre va a tratar de corregir. No corregir para traer culpa, no corregir para señalar un error, sino para sanar. Porque la vida espiritual que crece necesita primeramente experimentar una sanidad. Primeramente necesita corregir aquello que se volvió deficiente o que se apartó de un diseño espiritual. La iglesia de Corintio, cuando nosotros vemos este capítulo, vamos a darnos cuenta que la iglesia de Corintio era una iglesia espiritual porque habían entregado su corazón al Señor. Usted y yo somos personas espirituales. Cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, guiándonos, enseñándonos, revelándonos todas las cosas. Somos personas espirituales, pero en el caso particular de los corintios, aún siendo una iglesia espiritual, Pablo le llama la iglesia de Cristo. En capítulos más adelante habla de los corintios como una iglesia que se convirtió en el templo de Dios. El Espíritu Santo estaba en ellos. Pero el gran elemento a corregir, a alinear, era la necesidad de que ellos entendieran que necesitaban vivir como lo que eran. Usted y yo como creyentes necesitamos ser espirituales, pero también requerimos vivir como espirituales. No solo era un asunto de una posición, no solo era el asunto de llamarme, no es el elemento de llamarnos hoy cristianos. Es el elemento de vivir como creyentes, es el elemento de vivir como personas espirituales. Y ahí es donde Pablo comienza a revelar la condición espiritual de los corintios. Comienza como líder espiritual, y para los que somos líderes espirituales, pastores, personas que direccionamos un grupo, una congregación, qué importante es que nosotros nos hagamos responsables de lo que está pasando en la iglesia. Qué importante como Pablo no ignorar cualquier situación, cualquier peligro, sino poderlo atender.
Y Pablo dice en el versículo 1, lo primero que declara Pablo es esto: de manera que yo, hermanos. Y preste atención a esa palabra, hermanos, porque algo que siempre vamos a ver en las cartas paulinas es que Pablo, antes de hacer una corrección, Pablo, antes de hacer una exhortación, siempre establece un ambiente. Siempre establece una plataforma bajo la cual él va a corregir. La palabra hermanos ahí no es una palabra solamente que Pablo menciona por mencionarla, porque la palabra hermano establece una relación. Es una palabra que hace referencia a una relación de afecto. Es una palabra que hace referencia a que los corintios debían de verse como compañeros de la fe, como una sola familia en la fe. La palabra hermano, lo que está diciendo Pablo ahí es que había un vínculo entre ellos, entre Pablo y los corintios, pero también entre ellos como iglesia. ¿Por qué esto se vuelve importante? Porque una de las cosas que usted y yo podemos ver en esta parte es que Pablo está estableciendo un principio, y es el que la corrección no nos puede llevar a romper el vínculo. ¿Cuántas relaciones a veces se fracturan? ¿Cuántos momentos donde nosotros, aún dentro de la casa, aún dentro de la familia, cuando tenemos que corregir a un hijo, cuando tenemos que hablar o exhortarnos unos a otros como esposa y esposa, cuando sentimos que viene esa corrección, esa exhortación, hay un momento que nos sentimos como dañados y rompemos el vínculo? Lo que Pablo estaba básicamente diciendo era esto: les voy a hablar algo fuerte porque es necesario para crecer. Les voy a hacer una exhortación directa a su comportamiento, a su estilo de vida, porque tengo un fin en mente, que puedan edificarse como iglesia. Pero que ninguna circunstancia afecte la vida de la iglesia de tal manera que se rompa el vínculo. Lo que Pablo estaba diciendo era esto: podemos tener diferencia, pueden haber situaciones que necesitamos mejorar, que necesitamos corregir, que necesitamos tratar, que necesitamos hablar. Pablo dice: quise hablarles. Hay cosas que se tienen que hablar, hay cosas que no las podemos ignorar, hay cosas que las necesitamos comunicar, pero que ninguna circunstancia, por muy difícil que sea, nos lleve a romper el vínculo, a romper la unidad, a romper lo que Dios había comenzado con los corintios desde su fundación hasta el momento donde Pablo está hablando esto con ellos. Esto se vuelve algo muy valioso, amados hermanos, porque pone una plataforma saludable. Y ahí es donde Pablo ahora viene y dice: voy a revelar un deseo. Y yo le decía a los pastores, este no era un deseo humano solamente de Pablo. Yo creo que cuando Pablo escribe esta carta por la inspiración del Espíritu Santo, lo que Pablo estaba haciendo era un deseo que nacía del corazón de Dios. Y yo quiero que usted lo pueda ver, porque Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Nos está mostrando un deseo. ¿Cuál era ese deseo? El deseo de Dios, que siempre quiere hablarnos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Si hay algo que nosotros necesitamos poner en evidencia hoy, es que Dios quiere hablarte. Dios quiere hablar a tu oído. Dios quiere revelarte a tu vida. Dios quiere hacernos entender aún las cosas más incomprensibles de lo que está sucediendo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces ha hablado Dios? Diga conmigo: muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, dice Hebreo, nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué importante que a la hora que nosotros vamos a sanar, a restaurar, lo hagamos desde lo que Dios quiere hablar, desde lo que Dios está diciendo. Saben, en una ocasión Jesús poco antes de morir anuncia a sus discípulos que se va a partir, y en Juan capítulo 16 Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Por qué es importante prestar atención a lo que Dios está diciendo? Para no tropezar, para no caer, para no errar, para mantenernos en el camino. Dice después Jesús en ese mismo versículo 12, en el capítulo 16, versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, si ponemos esta introducción de Pablo del versículo 1, yo quiero que usted asiente esto. El proceso de sanidad, el proceso de mejora. ¿Cuántos quieren mejorar? Comienza escuchando a Dios. No comienza escuchando a hombres. No comienza evaluando solamente circunstancias o necesidades. Comienza escuchando a Dios. Y ahí es donde Pablo dice después: pero hay un problema. ¿Cuál era el problema que tenían los corintios? Que Pablo les iba a hablar como a espirituales. Diga conmigo: Pablo les iba a hablar como a espirituales, pero eran niños carnales. Pablo ya había hablado de que existían dos tipos de personas, dos tipos de hombres. Él habló del hombre natural, 1 Corintios 2:14, que no percibe las cosas que son del Espíritu. Es el hombre que es gobernado por su naturaleza natural, que es contraria a la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 15 de 1 Corintios 2, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Introduce el concepto del hombre espiritual, los que son gobernados por el Espíritu, los que son dirigidos por el Espíritu Santo. Pero ahora en el pasaje que está leyendo el pastor Rubén, Pablo también introduce una tercera categoría, que son los hombres carnales, que Pablo llama niños en Cristo. Y Pablo está queriendo dirigirse a una iglesia para instruirlo en las cosas espirituales, para traer la sabiduría divina. Él viene hablando de eso, la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Pero dice Pablo, hay un problema. A pesar de que ustedes son hermanos, son parte de la familia de Dios, son parte de la iglesia de Cristo, estamos unidos por el Espíritu, hay una condición espiritual que está impidiendo que yo pueda hablarle de la manera que yo quiero para que ustedes sean edificados. Entonces Pablo le está hablando a la iglesia de Cristo, la iglesia de Corintios, que ya había recibido al Espíritu Santo, que ya había sido renovada por la sangre de Jesucristo, que ya habían nacido de nuevo, pero que debido a algo en el proceso de su crecimiento espiritual, ellos habían quedado en una condición que Pablo dice como si fuesen niños, pero niños en Cristo. No está diciendo niños fuera de Cristo, está diciendo niños en Cristo. Pero hay un problema con ser niño en Cristo después de que ha pasado un tiempo. Todos nacemos de nuevo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Todos hemos pasado por ese proceso de niñez espiritual, pero no podemos quedarnos ahí y no podemos permitir que esa condición de niño se perpetúe en el tiempo. Cuando el tiempo pasa, estamos llamados a seguir creciendo espiritualmente. Y nosotros vemos a lo largo de la Escritura que esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos llamados a ir de gloria en gloria. Cada proceso de Dios en nosotros es un proceso que nos va a llevar en incremento. Nuestra fe está llamada a crecer, la medida de fe que se nos ha sido dada. Cada uno de nosotros tiene una obligación espiritual
de seguir creciendo, Dios nos facilita todos los recursos, nos da su palabra, nos da la dirección del Espíritu Santo, nos da la guía dentro de su iglesia, pero el perpetuarse en una condición de niño espiritual es peligroso, porque Pablo introduce este tercer concepto, que es el hombre carnal, aquel que debiendo ser ya un adulto espiritual, o alguien maduro espiritualmente, se perpetuó en una condición de niñez espiritual, y es una condición de inmadurez. Yo quisiera aportar algo más a este primer versículo del capítulo 3, y es que de alguna forma los primeros 2 capítulos de la carta, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, pero lo está haciendo de una manera general, en el sentido de cómo es el comportamiento y cómo debería de ser. Pero ahora en el capítulo 3 está siendo más específico, porque ahora sí se va a dirigir a la iglesia, cómo ellos se están comportando. Y ahorita el pastor Ronald nos estaba dando algunos tipos de comportamiento en los que nosotros transicionamos, pero en otros que no deberíamos de estar. Sin embargo, quiero resaltar la parte donde dice: de manera que yo, hermanos. Y ahí es donde el pastor Rubén nos estaba diciendo, está expresando el sentir de Pablo, el anhelo que estaba en su corazón, pero que también expresa el anhelo del corazón de Dios para nosotros. Él está preparando todo para hacer una corrección. Y quiero leer 2 de Timoteo 3:16, donde conocemos este verso, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y quiero decirles que cuando Pablo está hablando, no lo está haciendo de parte de él, sino que lo está haciendo de parte del Señor. Y aquí dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y la tendencia de nosotros como seres humanos, cuando se trata de la corrección, ¿usted sabe cuál es? Lo primero es: me defiendo. Lo segundo es: la niego. Y lo tercero es que la ataco. Si no, comience a prestar atención los diferentes momentos en que nosotros hemos transicionado y ha habido una corrección para nuestra vida. Pero también recordemos los momentos en que nosotros hemos querido ayudar a alguien y hemos tratado de decirle algo de la mejor manera, pero vemos este tipo de comportamiento. Sin embargo, cuando vamos al original de esta palabra corregir, dice que es restauración a un estado recto o erguido. Básicamente algo está creciendo, pero está creciendo torcido, y el Señor no quiere que nosotros crezcamos de esa manera. Pero también dice que es mejora de la vida o del carácter. Y aquí yo quiero decirles que en lo personal hay algo que hace como eco en mi corazón, porque mi tendencia cuando escucho correcciones es algo malo, ya me van a criticar. Pero cuando vamos a la definición correcta de lo que Dios dice, el Señor lo que está diciendo es: hay algo mejor para ti. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto? Y así comienza este capítulo el apóstol Pablo, y comienza a ir a los detalles, que era lo que estábamos compartiendo y lo que vamos a seguir desarrollando. Algo que necesitamos poder recibir en el corazón. En el tiempo las cosas se desalinean. O sea, Pablo tuvo esa experiencia con Timoteo, a través cuando le enseña la escritura, nos ayuda a corregir para perfeccionarnos para toda buena obra. Pero también Pablo le habla a Tito cuando es enviado a Creta, y Pablo le dice a Tito: Tito, corrige lo deficiente. Corregir lo deficiente es lo que se salió del rumbo. Corregir lo deficiente es lo que se salió del diseño. Hay un diseño para el matrimonio, hay un diseño para el manejo de la finanza, hay un diseño para ser iglesia. ¿Cómo nos relacionamos como iglesia? Hay un diseño divino de cómo llevar las relaciones. Pero la corrección se asienta. ¿A dónde asentamos la corrección? En el entendimiento que tiene un propósito: volver a traer lo que se desalineó a su estado original, al estado perfecto, al estado de madurez. Ahora, Pablo lo que va a decir ahora es la clave de toda corrección efectiva. La corrección efectiva nace ¿de dónde?
del entendimiento que nosotros tengamos como personas espirituales. Porque el carnal o el niño, la tendencia va a ser rechazarla, justificarla. El espiritual, una de las acciones del espiritual es que va a recibir la corrección y la va a poder examinar. Pastor, ¿por qué esto se vuelve importante? Porque el ser espiritual es la habilitación de Dios para entender su revelación. Hay correcciones que a veces no entendemos porque las recibimos en nuestra propia naturaleza. Pero Pablo le está diciendo, hay un problema. Yo quiero mejorar la vida de ustedes a través de esta palabra, pero ustedes se comportan como niños y como carnales. Eso les iba a impedir poder ver la revelación de Dios. Eso les iba a impedir poder entender lo que Dios les estaba hablando. Uno de los significados o el entendimiento que nosotros requerimos de entender de la palabra carnal. ¿Quién es alguien carnal? Alguien carnal es un creyente que en un momento de su vida le entregó el corazón a Dios, que en un momento de su vida tomó la decisión de vivir para Dios, de rendir su voluntad a Dios, que lo hizo su padre y él su hijo, pero que en el caminar del tiempo no actúa como un hijo, no actúa como una persona espiritual. Ahora yo quiero que preste atención a esto. El ser una persona espiritual tiene algunas características muy específicas, porque a veces asociamos la espiritualidad a las manifestaciones de los dones espirituales. Corintios tenía todos los dones espirituales. En el capítulo 1 nosotros vimos cómo Pablo dice, ustedes han sido enriquecidos con todos los dones, no les falta ningún don. Pero acá Pablo dice, ustedes no son espirituales. No podemos asociar la espiritualidad a las manifestaciones de los dones. No podemos asociar la espiritualidad solamente a la práctica de estar hoy en la iglesia, de venir a la iglesia. Necesitamos asociar la espiritualidad a lo que la Escritura habla de ser una persona espiritual. Y una de las características de alguien espiritual es alguien que ha alcanzado la madurez, alguien que ha sido completado. Porque la palabra madurez quiere decir completado. Cuando hablamos de personas espirituales, son personas que son guiadas y gobernadas por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de personas espirituales, estamos hablando de personas que son controladas por el Espíritu Santo. No es la voluntad de uno, es la voluntad de Dios. Pablo lo explicó en Gálatas capítulo 2 cuando dice, ya no vivo yo. El ser alguien espiritual es rendir mi voluntad. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, Pablo no era carnal, dice, lo que vivo en este cuerpo de carne, que establece una batalla con lo espiritual, lo que vivo en la carne, ahora lo vivo no en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Alguien espiritual es alguien que vive en la fe del Hijo de Dios, es alguien que se centra en Dios. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, ¿cuántos quieren vivir por el Espíritu? Andemos también por el Espíritu. Andar significa un caminar. Todos los días nosotros construimos nuestra vida, todos los días construimos decisiones, hacemos decisiones, que nuestro andar, que nuestro comportamiento sea un andar que se mueve por el Espíritu. Hebreos capítulo 5:14 dice que el hombre espiritual lo define muy claramente, dice, pero el alimento sólido, Hebreos 5:14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y esa palabra ejercitado quiere decir han sido entrenados. El hombre espiritual necesita ser entrenado.
Por eso hablamos desde el jueves pasado la importancia de ser entrenados en una vida del Espíritu. A través de la palabra, a través de la adoración, a través de propiciar ámbitos que nos lleven a recibir lo que Dios quiere mostrar. Dice, el hombre maduro, que es el hombre espiritual, es alguien que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es alguien que no solamente tiene un título, es alguien que vive de una forma espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros vemos la vida de un hombre espiritual en la práctica? Lo vemos desde lo que sucede en la casa. Lo vemos desde la manera cuando surge el conflicto en la casa y cómo responde a ese conflicto. Lo vemos desde la manera en cómo toma las decisiones, porque es experto, es ejercitado en discernir entre lo bueno y lo malo. Una pregunta que nos tendríamos que hacer acá: si yo valorara mis últimas decisiones en los últimos 6 meses, ¿estoy acertando en lo bueno? ¿O me he dado cuenta que no he tomado las decisiones más correctas o más sabias? El hombre espiritual se va a expresar en las relaciones con otros, porque Pablo está atendiendo aquí, Pablo está visionando un problema. Si no resolvemos la condición de niño y si no resolvemos la condición carnal, se establece una división. Y no solamente lleve esto al ámbito pastor, la iglesia, dividirse, no, llévelo al ámbito de la casa. Un esposo que no logra avanzar en su madurez, una esposa que no logra crecer en su madurez, se va a mover en una condición que puede traer aún la desunión de la familia. Vemos a Pablo diciendo, vamos a resolver un conflicto, pero antes de ver el conflicto, veamos desde dónde están operando. Y lo voy a poner con este ejemplo. Es como que tuviéramos a alguien de 25 años que está para ir a la universidad, pero esta persona no es, incluso con la iniciativa de hacer cosas tan básicas como levantarse temprano, alistarse, y quisiéramos tratar de resolver lo que no hace sin entender el por qué no lo hace. La explicación entonces acá es, no podemos resolver los temas espirituales porque hay algo que en el camino no han podido desarrollar. Y aún queriendo, porque esa es la intención en el primer verso, yo he querido, dice Pablo, quiero. Como el versículo que leíamos también donde Jesús les dijo a sus discípulos, es una intención por hablar. Algo nos detiene y es la raíz del problema. Que sean niños espirituales no hay ningún problema. Sí, fue un proceso temporal, pero no un proceso permanente. Porque ahí usted y yo debemos analizar. Todos tuvimos un nuevo nacimiento. Todos tuvimos preguntas muy básicas, todos tuvimos aquellos momentos donde hoy decimos, ¿cómo llegué a preguntar eso? ¿Acaso no leía las escrituras? ¿Acaso no tenía conciencia? En realidad todos fuimos niños, no hay problema con los niños. El problema es con los que se quedan desfasados en las temporadas conforme a la revelación que reciben. Entonces acá Pablo, queriendo resolver un tema de la congregación, del cuerpo, pero dándoles a ellos a explicar la raíz de dónde él tiene ahora que regresarse a explicarles cosas muy básicas, muy elementales. Lo que estamos diciendo es normal que un niño a 1 año camine. Lo que no va a ser normal es que un niño con buena salud tenga 6 años y no quiera caminar. A esto se enfrenta Pablo, a tratar con personas que tienen un caminar, que tienen todos los dones, que han sido felicitados, que conocen al Espíritu Santo, pero tiene que regresarse en las materias para ahora explicarles. Hay una demanda y ahora ustedes, aún en la temporada que deberían de estar, tengo que hablarles que no tomen decisiones en base a sus sentidos naturales. Eso es el hombre carnal. Tengo que hablarles que no pueden tomar argumentos personales o argumentos propios del contexto. Tienen que dominar qué dice las Escrituras, qué dice el Espíritu Santo, quiénes son los que hablan, por medio de quién habla, qué es lo que se está estableciendo, a quién se les está hablando. Pablo dice, es casi como tratar en familia, por eso dijo hermanos, tratar en familia, un proceso que debió haber ya sido algo del pasado. Ahora
los problemas son mayores. Porque otro ejemplo sencillo, no es lo mismo que yo a un niño de 2 años le dé una llave de un vehículo, posiblemente no hará nada. Ese es el tema con los niños, pero con los carnales es porque son aquellos, la diferencia sería darle la llave de un vehículo a alguien que tiene 20 o 25 años, que aunque tenga la capacidad de manejar, no tiene la madurez para hacerlo. Hay un mayor peligro y ese es el estado de corrección en amor que Pablo está hablando con ellos. Ya son años que han marcado y hoy hay un problema. Hay decisiones que no se están tomando desde el lugar correcto. Y esto que resulta que es una corrección para la iglesia en Corinto, para nosotros debe ser luz. Sabe que usted y yo no estamos supuestos a crecer silvestremente. Primero tenemos que comprender y abrazar lo que está diciendo la palabra, de que se espera de mí, se espera de cada uno de ustedes que crezcamos. Se requiere que crezcamos. Decía el pastor Rubén en la introducción, no solamente es importante, es necesario crecer. Y quizás la mayoría de nosotros no lo entendíamos, pero hoy esta palabra viene a ser luz. Necesitamos crecer y Dios espera que haya crecimiento en nosotros. Por eso Pablo le dice, yo tuve que venir con una comida más suave para ustedes, quisiera darle algo más sólido, pero no puedo. Esperaba un crecimiento, pero debe de ser un reto inspirador a nuestra vida, proponernos, porque mire de que así como naturalmente un bebé tiene el potencial de crecer y convertirse en todo un adulto y ser maduro y adquirir una profesión, un oficio, todo ese crecimiento llevó una intencionalidad, llevó una voluntad. Ya cuando ya tiene uso de razón, comienza a prepararse y seguir creciendo. De la misma manera es el crecimiento espiritual que se espera en nosotros. No debe de ser silvestremente, como el ejemplo que pone el pastor Arsenio. Alguien tiró una semilla de tomate y ahí salí yo. Yo creo que muchos nos pasó algo parecido, pero cuando viene luz, nosotros tenemos que crecer intencionalmente. Hay un potencial en cada creyente. Todos hemos sido, dice la palabra, niños en Cristo, pero no debemos de quedarnos ahí, debemos aspirar a crecer. Cuando leemos el capítulo 2, casi al final del capítulo 2, dice de que hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sabes que la sabiduría de Dios no retiene su sabiduría? Aquel que ha decidido intencionalmente y voluntariamente crecer en el Espíritu. Dios no va a retener la sabiduría para tu vida cuando tú dices, no, yo no me quedo como niño, yo voy a crecer. Y mire, un aspecto importante de la iglesia de Corintio, tenían el fundamento cuando Pablo les habló, eran enriquecidos, como bien decían los pastores, en todos los dones espirituales, tuvieron ayos. Se menciona a Apolo, se menciona a Cefas. Pablo dice, yo fui a ustedes con palabras que enseña el Espíritu y con su poder. Fueron expuestos a la sabiduría de Dios. Sin embargo, el crecimiento que se esperaba en ellos no se dio. Estaba el conocimiento, ya cuando está hablando en los que son carnales, estaba el conocimiento, pero no había habido un crecimiento. Entonces, el crecimiento que se espera de cada creyente no solo es intelectual, va de la mano una obediencia a lo que se nos ha sido revelado. Tenemos que crecer también en la capacidad de obedecer a aquello que se nos ha sido revelado. Y tenemos el conocimiento, crecemos también en obediencia, y es ahí donde nos introducimos, emprendemos ese camino hacia la madurez. Por eso es importante, porque en este tiempo se requiere más que nunca vivir en la sabiduría de Dios. Pero se habla sabiduría de Dios entre aquellos que han alcanzado madurez. Por eso tiene que ser
motivador para nosotros de querer crecer, ser intencionales, tener la voluntad, amar la palabra y tener comunión con ella y obedecer todo aquello que se nos va revelando. La palabra del Señor en Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, esto es continuidad, esto es cada momento, esto es aplicación. ¿El uso de qué? De lo que Dios ha hablado, de lo que Dios nos ha enseñado. El uso de hacer la voluntad de Dios. El uso de ser más que oidores, hacedores de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a alcanzar la madurez y el aspecto espiritual de que estamos hablando. Miremos la importancia o lo valioso que es llegar a esa vida espiritual y no quedarnos como niños. Porque Pablo ahí mismo en Corintios, 1 Corintios 1:3, una de las cosas que Pablo está diciendo es esta: si ustedes se comportan como niños o como carnales, de esa manera los voy a tratar. Póngase a pensar, ¿qué pasa con una persona que tiene 25, 30 años, hizo su familia, tiene sus hijos? Esa persona está anhelando un crecimiento, está anhelando experimentar las bendiciones de Dios, está anhelando pasar al siguiente nivel. Anhela en su corazón ser tratada como un adulto. Un adulto no quiere que se le trate como niño, no, un adulto debe de ser tratado como adulto. Pero Pablo lo que está diciendo acá es esto: el problema de quedarnos como niños es que Dios quiere darte un alimento sólido. Es que Dios quiere darte un alimento más fuerte, más sólido, más estable. El problema de quedarnos como niños es que perdemos la oportunidad de recibir el alimento sólido. Pastor, ¿y qué es el alimento sólido? Son las bendiciones de Dios. El alimento sólido es, yo me preguntaba, ¿qué entendemos por el alimento sólido? ¿Por qué un niño no tiene la capacidad de comer el alimento sólido? Yo me acuerdo cuando fuimos los primeros meses con la gemela, fuimos al médico, chequeo general, y una de las cosas que nos decía: los primeros 6 meses solo leche. No le puede dar alimento sólido. ¿Por qué? Porque su organismo no tiene la capacidad de procesarlo. Más bien le puede causar un daño, le puede causar una enfermedad. Sin embargo, después que cumplieron el año, llegamos donde igualmente el doctor y le preguntamos: ya podemos ir haciendo los cambios. Ya nos venía haciendo algunos cambios, pero después del año nos dijo esto: ya puede comer de todo. Obviamente no una catamal, ¿verdad? Pero preste atención a esto, que es muy importante. Si nosotros nos quedamos en una condición de niño, perdemos el acceso a algo más grande. Perdemos el acceso a una mejor calidad de vida. Y nos vamos a ver en la condición de ser tratado como niños. ¿Sabe qué dice Pablo en Gálatas capítulo 4 acerca de ser niño? Gálatas 4:1 dice que cuando nosotros somos como niños, en nada diferimos del esclavo. Aunque es Señor de todo, aunque como iglesia, como hijos de Dios, somos herederos de las promesas de Dios, dice, la condición de niño te establece en una condición de esclavo. ¿Sabe qué quiere decir una condición de esclavo? Alguien que literalmente es cautivo de los asuntos no resueltos. Porque pasar a la madurez es resolver los asuntos del corazón. Pasar a la madurez tiene que ver con un cambio de comportamiento.
Entonces la condición de niño, dice más adelante Pablo en 1 Corintios 13, versículo 11, ¿cómo yo expreso la transición? Dice 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Hasta ahí es normal, el pastor Armando lo decía. Hay un tiempo para ser niño. Pero mire lo que dice Pablo ahora. Mas cuando ya fui hombre, cuando llegó el momento de entrar en una condición de madurez espiritual, dice, hay una distinción. Dejé lo que era de niño. Dejé el comportamiento egoísta. Más adelante Pablo va a describir cuál era el comportamiento de niño y de carnal. Eran personas que estaban llenas de celos, llenas de contiendas, llenas de envidia. Lo estaban llevando a las disensiones, a las divisiones. Porque lo que produce el comportamiento de niño y de carnal es que todo lo que Dios quiere unificar se termine dividiendo. Hay una expectativa de Dios sobre tu vida de que puedas crecer. Hay una expectativa de Dios de que alcances los niveles de una verdadera vida espiritual. Hay una expectativa de Dios de revelarte lo profundo de Él, su propósito, aún las cosas que no puedes ver ni entender desde los sentidos naturales. Hay un deseo de Dios de que vivas una calidad de vida acorde a lo que Él dijo: te he enriquecido en todo. Hay un deseo de Dios de que seamos una iglesia que cuando el mundo la vea diga: verdaderamente vale la pena ser creyente, vale la pena entregar la vida al Señor, porque esto afectaba aún el testimonio de los corintios para el mundo. Yo creo que una de las cosas con las cuales hoy necesitamos terminar, y quisiera dejarte la inquietud, quisiera dejarte el desafío, quisiera que usted se fuera pensando en esto, porque concluyo acá. Una de las características que más resalta de un hombre espiritual o de un hombre maduro es que el hombre espiritual asume su crecimiento. La responsabilidad de que Corintios pasara a esa vida espiritual no era de Pablo. Pablo estaba cumpliendo su rol como pastor, como maestro, como apóstol. Pero la responsabilidad del crecimiento espiritual es de cada uno de nosotros. Váyase inquieto con esto, pregúntale a Dios: Señor, ¿qué es lo que necesito trabajar? ¿Qué es lo que necesito mejorar? Y podamos avanzar todo a lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque si los corintios sanaban esto, venía la siguiente etapa. La etapa de comenzar a edificar, a crecer. Hay crecimiento reservado para nosotros que se va a activar, y eso es lo que estamos creyendo hoy.